La realidad se armaba como un rompecabezas siniestro. Mientras tanto, el estado emocional del cantante se deterioraba rápidamente. Durante las grabaciones de un programa de televisión, uno de sus compañeros notó que Pedro tenía la mirada perdida, como si estuviera físicamente presente pero mentalmente atrapado en otro lugar. En una ocasión, incluso olvidó la letra de una canción que había interpretado cientos de veces. Las cámaras captaron el instante, y las redes sociales explotaron con teorías y especulaciones sobre su salud emocional. Pero nadie, absolutamente nadie, podía imaginar el calvario que atravesaba. El matrimonio, que durante años había sido un ejemplo de estabilidad, ahora era un campo de batalla silencioso. Pedro evitaba los reproches porque sabía que, en el fondo, su esposa estaba buscando una salida emocional desde hacía tiempo. Él lo sentía en la forma en que ella lo miraba. Ya no había ternura, no había complicidad, no había una historia compartida latiendo entre ellos. Solo quedaba una sombra, un hueco donde antes había un hogar. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos personales, Pedro encontró un recibo doblado dentro de un libro. Era un comprobante de un hotel de lujo en otra ciudad. La fecha coincidía con un día en el que su esposa había dicho estar visitando a un familiar enfermo. Ese descubrimiento fue, quizá, el golpe final. No porque confirmara la infidelidad, eso ya lo había aceptado internamente, sino porque demostraba que la mentira había llegado demasiado lejos. No era un error impulsivo, ni un desliz pasajero. Era una doble vida cuidadosamente mantenida. La traición, para Pedro, tenía un significado profundo. No era solo un acto físico o emocional, era la ruptura de un pacto sagrado. Se sintió despojado, como si toda la estructura de su existencia se hubiera desplomado en cuestión de semanas. Intentó mantener la calma, pero la angustia se apoderó de su cuerpo. Sus manos temblaban al sostener un micrófono, su voz perdía fuerza en los ensayos, y su equipo comenzó a notar que algo grave estaba ocurriendo. No obstante, respetaron su silencio. Sabían que era un hombre orgulloso, y que si necesitaba ayuda, sería él quien la pediría. Pero Pedro no pidió ayuda. Prefería enfrentar el dolor a solas, escondido detrás de sus canciones y de su carácter reservado. Por las noches, recorría su casa como un espectro, observando cada retrato familiar con una mezcla de nostalgia y desesperación. Había fotos de viajes, celebraciones, aniversarios, momentos en los que ambos parecían felices. ¿Había sido todo una ilusión? Esa pregunta lo atormentaba sin pausa. La gota que colmó el vaso llegó en una conversación inesperada con uno de sus empleados domésticos. Con voz apagada, la persona le dijo: «Don Pedro, creo que usted merece saber lo que pasa cuando no está». Aquella frase le heló la sangre. Era la confirmación verbal que tanto había temido escuchar. Su empleado le contó que, en varias ocasiones, un hombre había visitado la casa mientras él estaba de gira. No había nada que interpretar. Las visitas eran frecuentes, prolongadas y claramente íntimas. Pedro sintió que el mundo se volvía borroso. No lloró, no se derrumbó físicamente, pero por dentro algo se rompió de forma irreversible. Era como si una parte de su alma hubiera sido arrancada de raíz. Esa noche, solo y devastado, se encerró en su estudio musical. Miró su guitarra, ese instrumento que tantas veces había sido su refugio, y por primera vez en años no encontró consuelo en ella. Las canciones, que antes fluían con naturalidad, ahora parecían inalcanzables. Se preguntó si alguna vez sería capaz de volver a cantar sin que su voz temblara de dolor. Pedro no gritó, no rompió nada, no hizo preguntas. Simplemente se quedó allí, de pie, dejando que la realidad cayera sobre él como una lluvia helada. Era la confirmación que no quería recibir. A partir de ese momento, el artista decidió investigar por su cuenta. No porque quisiera atrapar a su esposa en una mentira, sino porque necesitaba entender qué había fallado, dónde había comenzado la distancia, en qué punto su matrimonio había dejado de ser el refugio seguro que ambos habían prometido proteger.
Llamó a algunos amigos de confianza, personas que sabían moverse discretamente en el ambiente artístico sin levantar sospechas. Ellos comenzaron a brindarle pequeños datos: horarios inusuales, encuentros repetidos, escapadas de fin de semana por trabajo. Durante décadas, Pedro Fernández fue visto como uno de los artistas más sólidos y estables del mundo del espectáculo latino. Su voz, su carisma y su impecable disciplina profesional lo convirtieron en un referente para varias generaciones. Pero detrás de esa imagen pública perfecta, se escondía una vida privada marcada por silencios, sacrificios y una inesperada fragilidad emocional. Todo comenzó a desmoronarse cuando un rumor, en apariencia insignificante, empezó a circular en los pasillos de la industria. La esposa de Pedro estaba involucrada con otro hombre. Al principio, Pedro se negó a creerlo. Había construido su matrimonio sobre la base de la lealtad y la discreción, convencido de que su familia era la única zona sagrada que la fama no podría destruir. Sin embargo, la sombra de la duda empezó a proyectarse lentamente sobre cada gesto, cada palabra y cada ausencia. La agenda del cantante se volvió más pesada, las giras más largas y el tiempo en casa cada vez más tenso. Lo que antes era un refugio ahora parecía un laberinto emocional sin salida. La sospecha se intensificó cuando un colaborador cercano, alguien que Pedro consideraba casi un hermano, le confesó con voz temblorosa que había visto algo que no debía. No quiso dar nombres, pero su expresión decía más que cualquier explicación. Ese testimonio bastó para quebrar la resistencia interna del artista. Era como si una grieta invisible comenzara a expandirse dentro de él, poniendo en jaque todo lo que había construido en su vida personal. A partir de ese momento, Pedro comenzó a observar detalles que antes pasaban desapercibidos. Llamadas que su esposa atendía en otra habitación, salidas inesperadas con la excusa de asuntos personales, una distancia emocional que crecía sin explicación lógica. La confianza, ese pilar silencioso que sostiene cualquier relación duradera, empezó a desvanecerse poco a poco, convirtiéndose en un fantasma que lo perseguía incluso sobre el escenario. Mientras el público lo veía sonreír, cantar y mantener la energía de siempre, Pedro vivía una tormenta interna que amenazaba con consumirlo. Su interpretación de las rancheras, antes llenas de fuerza y orgullo, comenzó a adquirir un matiz más melancólico. Los fans lo notaban, aunque nadie podía imaginar el motivo real de ese cambio emocional. Él, que siempre había protegido a su familia del escrutinio público, se encontraba atrapado entre el deber profesional y el dolor íntimo. La primera confirmación concreta llegó de manera inesperada. Una fotografía, enviada de forma anónima, mostraba a su esposa entrando en un restaurante en compañía de un hombre desconocido. Aunque la imagen no revelaba nada explícito, el lenguaje corporal de ambos era demasiado cercano, demasiado familiar. Pedro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era el inicio de una verdad que no estaba preparado para enfrentar. Pedro Fernández siempre había sido un hombre acostumbrado a enfrentar desafíos. La presión de la fama, las giras interminables, los contratos exigentes y la responsabilidad de sostener una imagen impecable durante más de 4 décadas de carrera. Pero nada de eso lo había preparado para el golpe devastador que estaba a punto de enfrentar. La duda que inicialmente parecía un simple murmullo, creció hasta convertirse en un rugido que invadió cada rincón de su vida. Y mientras más intentaba ignorarlo, más se apoderaba de él. Los días que siguieron a la recepción de aquella fotografía anónima fueron una mezcla de ansiedad, insomnio y una profunda sensación de traición. Pedro pasaba horas mirando la imagen, ampliándola, estudiando cada gesto, cada sombra, cada reflejo. Quería convencerse de que solo era una coincidencia, que aquel hombre no era más que un amigo o un conocido sin importancia. Aún así, el cuerpo no miente. Cuando la intuición se activa, ningún razonamiento es suficiente para silenciarla. Su esposa, mientras tanto,
Comenzó a mostrar una actitud defensiva ante cualquier pregunta inocente. Pedro lo notaba. Ella evitaba el contacto visual. Se mostraba impaciente, irritada, incluso agresiva cuando él intentaba hablar sobre su relación. Por momentos, parecía que quería escapar de la conversación antes incluso de que comenzara. Esa transformación fue otro indicio doloroso. El amor, cuando se apaga, deja un olor inconfundible, el de la indiferencia. La tensión alcanzó su punto máximo una noche, en la que Pedro regresó a casa antes de lo previsto. Había cancelado una reunión con su equipo porque necesitaba urgentemente reconectar con su esposa, mirarla a los ojos, sentir que todavía había algo que salvar. Pero al entrar, encontró el ambiente frío, silencioso y extrañamente desordenado, como si alguien se hubiera marchado con prisa. Una copa de vino medio vacía descansaba sobre la mesa, y un perfume masculino, desconocido para él, permanecía suspendido en el aire. Ese olor fue como un dardo directo al corazón. Pero lo más difícil aún estaba por llegar. Enfrentarse a la verdad cara a cara con la mujer que había amado por tantos años. Pedro sabía que la conversación sería inevitable. Sabía también que podía destruirlo emocionalmente. Y aún así, sabía que debía ocurrir. Porque no hay herida que pueda sanar mientras permanece cubierta por el silencio. Mientras esperaba el momento adecuado para hablar, su mente comenzó a reconstruir los últimos meses. Los cambios de actitud, los silencios prolongados, la frialdad creciente, las excusas sin fundamento. Comprendió que su esposa no solo había buscado a otro hombre, había buscado una vida distinta, un escape, una emoción que él ya no le ofrecía. Esa idea lo destrozó aún más. Porque el dolor más profundo no proviene de la traición, sino de la sensación de no haber sido suficiente. La madrugada lo encontró todavía despierto, con ojeras marcadas y la mirada perdida en un horizonte emocional, que parecía no tener fin. El canto de los pájaros anunció el amanecer, pero él no sintió alivio, solo una pesada resignación. Sabía que el capítulo más oscuro de su vida estaba por comenzar, y aunque nadie podía verlo, Pedro Fernández, el ídolo, el artista, el hombre fuerte que había deslumbrado a millones, estaba viviendo el derrumbe más doloroso que un corazón puede soportar. Descubrir que el amor que creía eterno estaba moribundo, y que no había nada que pudiera hacer para salvarlo. La mañana en que Pedro Fernández decidió hablar con su esposa, fue una de las más pesadas de su vida. No había dormido, no había comido, no había llorado, solo había esperado. Esperado que amaneciera, que el sol iluminara la casa que ambos habían construido con tanto esfuerzo, ahora convertida en un escenario de distancia y sospecha. El cantante se miró en el espejo antes de bajar a la cocina y apenas reconoció su propio rostro. Ojeras profundas, mirada apagada, hombros caídos. Aquella imagen no pertenecía al artista que llenaba estadios, sino al hombre traicionado que intentaba comprender por qué su mundo se había derrumbado sin previo aviso. Su esposa estaba allí, tomando café, revisando el teléfono, con esa serenidad que él ya no podía tolerar. Pedro respiró hondo y habló con voz firme, sin gritar, sin dramatismo, pero con un tono que llevaba el peso de todo lo no dicho. «Necesitamos hablar», dijo, y esas 3 palabras fueron como una sentencia. Ella lo miró por un instante sorprendida y trató de fingir indiferencia. Pero Pedro ya no estaba dispuesto a dejar pasar más evasivas. Se sentó frente a ella, apoyó las manos sobre la mesa y con un hilo de voz cargado de dolor, preguntó: «¿Quién es?». No hubo respuesta inmediata, solo el silencio. Ese silencio que se vuelve más cruel que cualquier palabra. Ella bajó la mirada, y ese gesto fue la confirmación que Pedro no quería recibir. Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. El sonido del reloj, el viento, los pájaros afuera, todo se desvaneció. Solo quedaba el vacío entre ambos. Finalmente, ella habló.
No quería que te enteraras así, susurró. No fue planeado. Simplemente pasó. Aquellas palabras, aunque suaves, se clavaron en su alma como cuchillos. Pedro la escuchó sin interrumpirla, pero su interior se desmoronaba. Simplemente pasó, pensó. Como si el amor fuera una piedra que rueda sin control cuesta abajo, sin responsabilidad, sin consecuencias. Ella continuó, justificando lo injustificable, que se había sentido sola, incomprendida, que su vida con él se había vuelto rutinaria, que necesitaba sentirse viva otra vez. Pedro la miraba en silencio y cada palabra era una herida nueva. Yo también me sentí solo muchas veces, pensó, pero nunca traicioné lo que éramos. La conversación duró horas. Pasaron del reproche al llanto, del perdón imposible a la culpa compartida. Pedro no buscaba humillarla ni hacerla sentir culpable, pero necesitaba entender en qué momento todo cambió. Ella, entre lágrimas, confesó que el otro hombre la hacía sentirse vista, escuchada, libre. Esa frase lo destrozó. Porque si algo había hecho durante toda su vida, era luchar para que su familia no sintiera el peso de su fama. Y sin embargo, había fallado. Cuando ella terminó de hablar, él se levantó lentamente. Caminó hacia la ventana y observó el jardín donde habían jugado sus hijas, donde habían celebrado cumpleaños y navidades. La nostalgia lo golpeó con violencia. No podía entender cómo algo tan sólido había terminado así. Se giró hacia ella con los ojos enrojecidos y dijo con voz quebrada, «No sé si puedo perdonarte, pero sé que ya nada será igual». Esa fue la última conversación significativa entre ellos. Desde ese día, la convivencia se volvió insostenible. Pedro dormía en una habitación separada, evitaba los encuentros y se refugiaba en el trabajo, como si la música pudiera curar lo que el corazón ya no podía soportar. Sin embargo, cada nota que salía de su guitarra sonaba diferente, cargada de una tristeza que no se podía disimular. El escándalo, inevitablemente, comenzó a filtrarse en el mundo del espectáculo. Aunque Pedro trató de mantener la discreción, los rumores crecieron. Algunos medios insinuaban una crisis matrimonial, otros hablaban de separación definitiva. Él guardó silencio, negándose a alimentar la prensa amarillista, pero dentro de sí sabía que la historia se había terminado. Durante ese tiempo, Pedro comenzó a escribir canciones que jamás publicó. Eran confesiones disfrazadas de melodías, cartas sin destinatario. En una de ellas escribió, «El amor no muere, se cansa de esperar». Era la síntesis de su tragedia. Sabía que aún amaba a su esposa, pero también comprendía que ya no podía confiar. Y sin confianza, el amor no sobrevive. Solo respira con dificultad hasta apagarse. Las semanas se convirtieron en meses, y la herida no sanaba. Pedro perdió peso, dejó de sonreír en las entrevistas, evitaba los eventos sociales. Sus amigos más cercanos intentaron apoyarlo, pero él se encerró en un mutismo casi absoluto. «Estoy bien», respondía siempre, aunque todos sabían que no era verdad. Había pasado de ser un hombre pleno a un alma vagando entre los restos de su propia historia. Una noche, mientras grababa en el estudio, se detuvo a mitad de una canción. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. El productor apagó las luces, se acercó y le preguntó si quería suspender la sesión. Pedro negó con la cabeza. «Déjala correr», dijo. «Tal vez si canto, deje de doler». Pero el dolor no se fue. Al contrario, cada verso era un espejo que le recordaba lo perdido. Esa noche grabó una de las interpretaciones más emotivas de su carrera. Pero cuando terminó, en lugar de satisfacción, sintió un vacío inmenso. Había transformado su sufrimiento en arte, sí, pero el precio había sido demasiado alto. Con el tiempo, Pedro comprendió que el amor y la traición no son opuestos, sino partes de una misma moneda. Donde hay pasión, hay riesgo. Donde hay entrega, hay posibilidad de pérdida.
y aunque la vida lo había golpeado con una crueldad inesperada, decidió seguir adelante, no por orgullo, sino por supervivencia. Sabía que si no lo hacía, el dolor lo consumiría por completo. En ese proceso de reconstrucción, tomó una decisión radical: alejarse temporalmente del foco mediático. Canceló entrevistas, rechazó contratos y viajó solo, sin destino claro. Necesitaba reencontrarse con el hombre detrás del ídolo, con Pedro, el ser humano que había quedado oculto tras los reflectores. Ese viaje marcaría el inicio de una nueva etapa, una en la que tendría que enfrentarse a sí mismo, a sus errores, a sus miedos, y sobre todo, a la idea de perdonar. Porque al final, Pedro entendió algo que pocos comprenden. La traición no solo destruye una relación, también te obliga a mirarte al espejo y descubrir cuánto puedes resistir antes de romperte. Y en ese límite, entre el dolor y la esperanza, comienza la verdadera historia de redención. Pedro Fernández había tocado fondo. El hombre que alguna vez llenaba estadios y hacía sonreír a millones de fanáticos, se encontró solo frente a su propio silencio. No había público, ni aplausos, ni cámaras. Solo él, el eco de lo que fue y una tristeza tan profunda que parecía no tener fin. Pero a veces, cuando el dolor llega al punto más oscuro, algo dentro del alma comienza a despertar. La necesidad de sobrevivir. Y Pedro, con el corazón hecho pedazos, entendió que debía hacerlo, no solo por su carrera, sino por sí mismo. Durante semanas, evitó hablar con la prensa, apagó el teléfono y se refugió en un pequeño rancho familiar lejos de la ciudad. Allí, entre el sonido del viento y el olor a tierra húmeda, comenzó a sanar lentamente. Pasaba las tardes caminando por el campo, recordando su infancia, los primeros escenarios, los momentos en que la música era pura pasión, sin máscaras ni exigencias. Esa soledad que al principio le pesaba como una condena, se convirtió poco a poco en un espacio de reflexión. Fue en ese lugar donde Pedro empezó a escribir un diario. No lo hacía como artista, sino como hombre. En sus páginas no hablaba de fama ni de giras, sino del amor, del perdón, del miedo y del silencio. «No sé si puedo perdonarla», escribió una noche. «Pero tal vez el perdón no es para ella, sino para mí, para poder dormir otra vez sin pensar que fallé». Aquellas líneas, sinceras y crudas, se transformaron más tarde en letras de canciones que el público interpretaría como baladas de desamor, sin saber que detrás de cada palabra había una historia real, un corazón que sangraba. El proceso fue lento. Hubo recaídas, noches de llanto, recuerdos que regresaban con fuerza, como heridas que se niegan a cerrar. Pero también hubo pequeños triunfos. La primera sonrisa sincera después de semanas. El primer amanecer que no dolía. El primer día en que volvió a tomar la guitarra sin sentir que pesaba una tonelada. La música volvió a ser su refugio, pero esta vez desde un lugar diferente. Ya no como escaparate, sino como terapia. Una tarde, mientras componía una melodía suave, pensó en su esposa. No en el acto de traición, sino en la mujer que había compartido su vida durante tantos años, en los buenos momentos, en lo que habían sido antes de que todo se rompiera. Y por primera vez no sintió rabia, sino compasión. Comprendió que ambos habían cometido errores, que el amor no se destruye por un solo gesto, sino por la suma de muchos silencios. Ese pensamiento fue liberador. No justificaba lo que ella había hecho, pero le permitió mirarla con humanidad, sin odio. Ese fue el principio del perdón. A partir de entonces, Pedro decidió volver lentamente al trabajo. Su equipo, que había respetado su espacio, lo recibió con los brazos abiertos. En el estudio, su voz tenía un nuevo matiz, más profundo, más real. Los productores lo notaron. «Nunca habías cantado así», le dijeron. Y era verdad. El dolor lo había transformado en un intérprete distinto. Cada palabra salía cargada de autenticidad, como si cada nota fuera una confesión. El público lo sintió, y sus nuevas canciones comenzaron a tocar fibras más íntimas que nunca.
En una entrevista posterior, la primera después de meses de silencio, Pedro habló sin rodeos. He vivido momentos difíciles, dijo. Pero la vida es eso. Perder, caer, levantarse y seguir cantando. No mencionó la infidelidad ni pronunció el nombre de su esposa. No hacía falta. Sus ojos, llenos de serenidad, lo decían todo. Había aprendido a transformar el dolor en aprendizaje, la pérdida en fortaleza. El proceso de perdón no fue lineal. Hubo días en que la tristeza regresaba sin aviso. Otras veces, las noticias, los rumores, las viejas fotografías reabrían la herida. Pero Pedro ya no era el mismo. Había encontrado una forma de convivir con su pasado, sin dejar que lo destruyera. Incluso llegó a comunicarse de nuevo con su esposa, no para retomar la relación, sino para cerrar el ciclo con dignidad. Hablaron largo, con respeto. Ella lloró, él también. Y cuando colgó el teléfono, sintió por fin que algo dentro de él se había liberado. En los meses siguientes, Pedro regresó a los escenarios. El público lo recibió con ovaciones, pero también con una especie de ternura. Había en él una vulnerabilidad que conmovía. Entre canción y canción, se permitía hablar de la vida, del amor y del tiempo. Todos hemos sido traicionados alguna vez, decía. Pero también todos podemos volver a creer. Y cuando decía eso, miles de personas lo escuchaban en silencio, sabiendo que cada palabra salía del alma. Su nuevo álbum, grabado en medio de ese proceso de reconstrucción, fue un éxito inesperado. Las letras hablaban de cicatrices, de promesas rotas, de renacer. Canciones como Después del adiós o Nada fue en vano se convirtieron en himnos para quienes también habían pasado por el desamor. En cada concierto, cuando Pedro interpretaba esas melodías, el público lloraba con él. Había dejado de ser solo un cantante. Se había convertido en un narrador de emociones humanas. Pero más allá del éxito, lo importante fue lo que Pedro recuperó: su paz. Aprendió a estar solo sin sentirse vacío, a disfrutar del silencio sin miedo. A veces, sentado en el porche de su rancho, miraba el atardecer y pensaba que tal vez todo lo ocurrido había sido necesario. Que el dolor, aunque cruel, lo había devuelto a su esencia. Porque solo cuando uno se rompe por completo, puede descubrir quién es realmente. Y así, entre acordes y atardeceres, Pedro Fernández comenzó a escribir un nuevo capítulo de su vida. No uno de fama ni de gloria, sino de serenidad. Ya no era el hombre que necesitaba demostrar nada a nadie. Era simplemente Pedro, un hombre que había amado, sufrido, caído y vuelto a levantarse. Un hombre que comprendió que la vida, como las canciones más tristes, también puede tener un final hermoso si uno aprende a perdonar. Pasaron los años, y el tiempo, con su sabiduría silenciosa, fue borrando las aristas más dolorosas del recuerdo. Pedro Fernández, aquel hombre que había conocido la gloria y el infierno en la misma vida, se había transformado. Ya no era el joven impulsivo ni el esposo dolido. Era alguien distinto, más sereno, más consciente de la fragilidad del amor y del poder del perdón. Lo que una vez fue herida ahora era cicatriz, y cada cicatriz contaba una historia que ya no dolía, sino que enseñaba. Vivía en calma, entre la música, la familia y los amigos que nunca lo abandonaron. Había aprendido a disfrutar de las cosas simples. Una taza de café al amanecer, un paseo por el campo, una charla sin prisa. Y aunque su carrera seguía siendo brillante, su relación con la fama había cambiado. Ya no la perseguía, no la necesitaba. Entendió que el éxito más grande no está en los aplausos, sino en poder dormir en paz, sabiendo que hiciste todo lo que podías con amor y verdad. Un día, en una entrevista íntima para un documental sobre su vida, el periodista le preguntó: «Pedro, ¿crees que el amor puede sobrevivir a una traición?». El cantante se quedó en silencio por un largo momento, mirando hacia el horizonte, como si buscara las palabras adecuadas entre los recuerdos. «No lo sé», respondió con honestidad.
Creo que el amor cambia. A veces muere, otras veces se transforma. Pero lo que sí sé es que el perdón es más poderoso que el rencor. Y cuando perdonas, te liberas. No de la otra persona, sino de ti mismo. Sus palabras se volvieron virales, porque transmitían una verdad universal, que todos, en algún momento, sufrimos por amor, y que todos tenemos la capacidad de curarnos si aprendemos a soltar. Poco después, la vida le ofreció una sorpresa. Conoció a alguien. No lo buscó, no lo planeó. Simplemente ocurrió, como suelen ocurrir las cosas que están destinadas a pasar. Era una mujer sencilla, ajena al mundo del espectáculo, que no lo admiraba como artista, sino que lo veía como un hombre común. Con ella no había máscaras, ni presiones, ni expectativas. Había risas, complicidad y una paz que Pedro creía perdida. No se trataba de reemplazar el pasado, sino de construir algo nuevo sobre los cimientos de la madurez. Por primera vez después de mucho tiempo, Pedro volvió a amar sin miedo, no con la pasión desbordante de la juventud, sino con la calma del que ha aprendido a valorar lo esencial. Y ese amor, libre de culpa y de heridas, le devolvió la inspiración. Compuso canciones llenas de esperanza, con melodías suaves, como si cada nota fuera una caricia al alma. Su público, que había seguido todo su proceso, sintió ese renacimiento. Los conciertos volvieron a llenarse, pero ahora los aplausos sonaban distintos. No eran solo por el artista, sino por el hombre que había sabido levantarse del dolor. En uno de sus conciertos más emotivos, Pedro se detuvo antes de cantar una de sus nuevas canciones y dijo: «La vida no siempre sale como la soñamos, pero siempre nos da la oportunidad de empezar de nuevo. A veces perdemos lo que amamos, pero ganamos algo más valioso, la fuerza de seguir adelante». El público lo escuchó en silencio, y luego estalló en aplausos. Muchos lloraron, porque reconocían en sus palabras el eco de sus propias historias. Pedro había dejado de ser solo una voz. Se había convertido en un símbolo de resiliencia, en alguien que demostraba que del dolor también puede nacer la belleza. El tiempo siguió su curso, y aunque las huellas del pasado nunca desaparecieron por completo, Pedro aprendió a mirarlas sin tristeza. De vez en cuando, al mirar fotografías antiguas, sentía una leve punzada de nostalgia, pero también gratitud, porque entendía que sin ese sufrimiento, jamás habría descubierto su verdadera fortaleza. La vida, comprendió, no siempre se mide por lo que conservas, sino por lo que logras superar. En los últimos años, dedicó parte de su tiempo a ayudar a jóvenes artistas, compartiendo con ellos no solo sus conocimientos musicales, sino también su experiencia de vida. Les hablaba del valor de la humildad, de la importancia de cuidar el alma tanto como la voz. El éxito sin paz interior no vale nada, solía decirles. Y el amor sin respeto tampoco. Su historia conmovió a muchos. Era el ejemplo viviente de que incluso los ídolos caen, pero también renacen. Y aunque nunca volvió a hablar públicamente de aquella traición que marcó su vida, todos sabían que fue el punto de inflexión que lo convirtió en un hombre sabio y humano. En una carta escrita muchos años después, que algunos dicen que dejó guardada en su estudio, Pedro escribió una frase que resumía todo su viaje emocional. Perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor, es mirar atrás y agradecer, incluso por lo que me rompió, porque gracias a eso aprendí a ser libre. Esa fue su lección final, que el amor, aunque a veces duele, nunca deja de ser una fuerza creadora, que incluso en la traición puede haber un mensaje oculto, una oportunidad para conocerse, para crecer, para volver a creer. Y así, el hombre que una vez lloró por un corazón roto, se convirtió en alguien que enseñaba a otros a amar de nuevo, con esperanza y sin miedo. Cuando sube al escenario hoy, ya no canta solo para entretener, canta para sanar. Su voz, más madura, más profunda, llena los auditorios de una energía distinta, como si cada palabra llevara consigo una promesa de vida.
Y cuando termina su última canción, siempre repite la misma frase, mirando al público con una sonrisa tranquila. No dejen que el dolor los apague. Todo lo que se rompe puede volver a brillar. Y el público, de pie, lo aplaude con lágrimas en los ojos, porque saben que no están viendo solo a Pedro Fernández, el ídolo, sino al hombre que aprendió, con sangre y con amor, que hasta el final más trágico puede esconder un nuevo comienzo.